Hola a todos. Empezamos ahora con un nuevo tema que sería el último de lo que tiene que ver con todo lo que es el procesamiento de imágenes de bajo nivel en el sentido de la representación, porque seguimos trabajando píxel por píxel. Ese tema involucra todo lo que está relacionado con el pasaje de la imagen de analógica a digital, que en su momento habíamos llamado muestreo y reconstrucción, todo lo que tiene que ver con reducir la cantidad de bits por píxel, lo que habíamos llamado cuantización, y sus procesos inversos. Y a su vez vamos a hablar muy por arriba, porque el tiempo y la profundidad no nos alcanza, acerca de lo que es la compresión de imágenes, simplemente como para tener un panorama acerca de cómo esto funciona. Bueno, muchos de ustedes han hecho seguramente materias de procesamiento digital de señales o conocen el tema de Fourier y de cómo funciona la transformada de Fourier y el teorema de muestreo dentro de nuestro contexto. Nosotros igualmente, para simplificar un poco la presentación y para poderla hacer más efectiva, o sea, para poder apuntar hacia una manera unificada de entender qué es lo que ocurre, vamos a plantear que remuestreo y reconstrucción son, digamos, versiones de una misma tarea genérica en la cual el objetivo específico puede ser disminuir o aumentar la cantidad de muestras por píxel respecto de la original. O sea, básicamente, cuando estamos haciendo un remuestreo para downsampling, es como que estamos haciendo un muestreo, y cuando estamos haciendo un remuestreo para upsampling, es como que estamos haciendo una reconstrucción. Eso nos permite darle a este marco teórico una visión unificada en la cual, bueno, partimos de una señal original, ya digital, o sea, lo estamos haciendo primero para señales porque es más fácil hacer los gráficos, y después vamos a entender cómo esto se lleva a la práctica con imágenes. Partimos de una señal digital, que es la que tenemos acá. Vamos a tener implícita, o sea, no se va a computar este paso, sino que va a haber una conceptualización teórica donde implícitamente esta señal se transformó en una señal continua. ¿Por qué decimos implícita? Y porque no vamos a tener la señal continua, pero sí vamos a tener algo a partir de la señal original que nos va a permitir reconstruir valores de la señal continua en los lugares que a nosotros nos resulte adecuado. Luego, esa señal continua se va a warpear, si me permite la palabra, se va a deformar. Si lo que queremos hacer es aumentar la cantidad de muestras, se va a estirar a una variable x, que va a ser un múltiplo de u, o si lo que queremos hacer es bajar la cantidad de muestras, se va a comprimir a una nueva variable independiente x, que va a ser una división de u. Luego esa señal va a ser filtrada, en el caso del que querramos eliminar alta frecuencia para que el remuestreo no genere aliasing, y luego se va a muestrear produciendo una versión de la señal digital original remuestreada. Sí, insisto, si lo que nosotros queremos hacer es bajar la cantidad de muestras, a esto lo llamamos downsampling. Vamos a tener estos pasos implícitos, estos 4 pasos: la reconstrucción, el warping, el filtrado y el muestreo. Y si lo que queremos hacer es upsampling, queremos mejorar la calidad de la imagen a través de algún tipo de proceso que aumente la cantidad de muestras, se van a hacer exactamente las mismas operaciones. Bueno, recién dijimos algo que puede llegar a resultar extraño, y es, bueno, vamos a estar trabajando no con una reconstrucción verdadera, sino con una reconstrucción implícita. Con esto a lo que nos referimos es a lo siguiente: yo voy a tener una función interpolante, lo que se denomina un kernel. Ese kernel se va a construir a partir de una cantidad finita de muestras, o sea, es como que el kernel, por decirlo de alguna manera, se va a ir desplazando, se va a ir corriendo cada grupo de muestras finito
supongamos cada 2 o cada 4, o eventualmente cuando estamos haciendo una reconstrucción de orden constante, que es el sample and hold, cada una muestra, ¿sí? Entonces, esa función interpolante, ese kernel, se va corriendo cada muestras con los valores que tenemos. En este caso estamos trabajando con 4 muestras, o sea que estaríamos haciendo una reconstrucción cúbica. Ahora va a quedar claro por qué. Con esas 4 muestras va a existir una función interpolante continua, y esa función interpolante continua yo la puedo plantear matemáticamente, y como la puedo plantear matemáticamente, la puedo evaluar en el punto que yo quiera. Y de esa forma puedo obtener puntos interpolados a partir de la función interpolante en el lugar que yo quiera. Obviamente no voy a hacer esto para una cantidad de puntos interpolados muy grandes, sino que lo voy a hacer solamente cuando sea necesario. Bueno, para hablar de cómo son las funciones interpolantes, vamos a hablar de los casos más conocidos y sencillos. Recién mencioné uno que se llama sample and hold, que es eléctrico, es algo de la jerga de los que hemos hecho alguna carrera de electrónica. ¿Por qué? Porque el sample and hold es electrónicamente lo más fácil y barato que es posible hacer, que simplemente consiste en retener el valor de la muestra anterior a lo largo del tiempo hasta que llega la nueva muestra, ¿sí? Por eso es que se llama interpolación constante a trozos, ¿sí? Nuestra función interpolante básicamente lo que hace es multiplicar por 1 el valor de la muestra si estoy entre 0 y 0,5, o por 0 si superé el 0,5. O sea que básicamente lo que estamos haciendo es, para cada muestra, que es un impulso, lo que hacemos es poner una función cuadrada que esté localizada exactamente en el punto donde ocurre esa muestra impulsiva. Bueno, esto tiene consecuencias porque, bueno, básicamente estoy utilizando un kernel que es digamos, la función constante a trozos es el pulso, y por lo tanto su respuesta en frecuencia es el sinc que nosotros ya conocemos. ¿Cómo se interpreta esto en imágenes? Bueno, en imágenes es muy fácil de interpretar. Básicamente, para cada celda de 2 por 2 píxeles, yo retengo solamente 1. O sea, estoy bajando a 4, 2 por fila y 2 por columna, la cantidad de muestras o la cantidad de píxeles. Acá en esta imagen, básicamente lo que hacemos es, cada grupo de 4 píxeles nos quedamos con la muestra que está destacada en color celeste, y en base a eso generamos una nueva imagen que tiene esa forma. Bueno, eso seguramente va a generar aliasing. Van a haber varias fuentes de aliasing. Yo acá puse esta figura, pero en realidad lo que hacemos ahora es irnos hacia un programa que hemos hecho a propósito y que ustedes por ahí pueden repetir en forma sencilla. Básicamente, lo que estamos haciendo acá es tratar de entender cómo es que la reconstrucción continua, la reconstrucción lineal a trozos, la reconstrucción constante a trozos, el sample and hold, puede producir aliasing. Eso es algo por ahí medio raro. O sea, ¿cómo puede ser que yo tenga aliasing por reconstrucción? Eso por un lado. Y por otro lado también muestra que la respuesta en frecuencia geométrica de nuestros dispositivos reproductores puede ser escandalosamente mala. Esto lo hacíamos en clase con el cañón y nos encontrábamos con cosas bastante feas. Lo vamos a hacer ahora con el video y también seguramente va a ser feo. ¿Qué nos está mostrando esto en la pantalla? Yo tengo un control que estoy cliqueando acá abajo y me está mostrando la cantidad de oscilaciones por pantalla dentro del viewport que tengo, que tiene 800 píxeles. Entonces en este momento tengo 2,5 oscilaciones por pantalla porque tengo 2,5 crestas o barras verticales brillantes, no tengo 3 completas. Y luego, si eso lo divido por 800, me da 0,003 oscilaciones por píxel. Bueno, esto yo lo puedo mover un poco más rápido y llegar a valores que están por ahí.
28,4 oscilaciones por pantalla, 0,35 oscilaciones por píxel, y luego sigo aumentando, aumentando, aumentando. Y vamos a ver que inexorablemente en algún punto, insisto, esto va a depender del video, pero después en todo caso, si ustedes quieren, les comparto este ejecutable, o ustedes lo pueden hacer porque es algo muy fácil de hacer, simplemente poner una función coseno de luminancia sobre la pantalla, no es algo que requiera demasiada complejidad, y lo testean en vuestras computadoras o vuestros dispositivos. Lo que yo les digo es, inexorablemente, a medida que vamos aumentando la cantidad de oscilaciones por pantalla o aumenta la cantidad de oscilaciones por píxel, empiezan a verse cosas raras, empiezan a verse artificios, artifacts, también traducidos como artefactos. ¿Sí? Lo que nosotros decimos es, eso que aparece es, en definitiva, aliasing. Es algo complejo de explicar, pero vamos a tratar de darle una explicación a lo que ocurre. Bueno, lo interesante es, nosotros tomamos el teorema del muestreo, sabemos que el teorema del muestreo nos dice que podemos reproducir frecuencias hasta 0,5 oscilaciones por píxel. Ese sería el límite de Nyquist. Sin embargo, aquí estamos a 0,1 oscilación por píxel, o sea, estamos 5 veces por debajo del límite de Nyquist, y yo al menos en mi pantalla, y eso que tengo una portátil con pantalla 4K, yo en mi pantalla ya veo cosas medio extrañas, y si aumento la cantidad de barritas, ya es bastante extraño lo que se ve. O sea, si me acerco mucho, pongo mis ojos muy cerca de la pantalla, se ven las barras tal cual tienen que estar, pero si me alejo un poco o pongo los ojos chinos, por decirlo de alguna manera, se ven cosas raras, se ven como tramas que parecen efectos moiré o diferentes cuestiones. Y estoy a 0,13 oscilaciones por píxel, o sea, estoy a un 26% del límite de Nyquist. Eso seguramente va a ocurrir para diferentes valores en diferentes pantallas, y tampoco se queden con lo que estamos viendo en el video, porque seguramente nuestra tecnología para transformar lo que está en mi pantalla en el video que ustedes están viendo está generando otro tipo de efectos que también pueden adulterar lo que estamos viendo. Yo me voy a ir más adelante, me voy a ir a algún lugar ya más flagrante, por ejemplo 0,22 oscilaciones por píxel, estoy al 50% de la frecuencia de Nyquist, y ya ahí se hace difícil ver si realmente lo que tenemos son barras horizontales, barras verticales muy pequeñas, o lo que se ven son otro tipo de tramas o ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Generalmente genera un efecto bastante notable esto. Es importante también lo que les voy a decir, es una experiencia que ustedes tienen que hacer. Si ustedes miran de cerca esas barras durante 10 o 15 segundos y después miran hacia cualquier otra parte del mundo real fuera de la pantalla, van a ver cómo por unos segundos el fondo se ve como arenoso. O sea, de alguna manera también lo que está ocurriendo es que esta trama de barritas verticales que estamos viendo le da una información muy fuerte a alguna de las neuronas que están trabajando con esa función fisiológica que se parece a los filtrados de Gabor de los cuales hablamos al comienzo, y esa cantidad de información tan grande genera como una especie de ruido en el resto de las células que procesan la retina, y bueno, pasan cosas que son, bueno, muy difíciles de explicar y muy difíciles de transmitir. La única manera que tenemos es, hagan la prueba ustedes. Bueno, esto entonces es algo que nos está hablando del límite que tiene nuestra reproducción en frecuencia en pantallas, porque evidentemente estamos lejos del límite de Nyquist, y eso está relacionado por el hecho de que nuestras pantallas implícitamente hacen la reconstrucción sample and hold, hacen la reconstrucción constante a trozos, y eso genera aliasing porque básicamente el filtrado que hace la transformada de Fourier
de la reconstrucción lineal a trozos es esta función sinc, que como ustedes ven no corta adecuadamente a 0,5 oscilaciones por píxel, sino que entre 0,5 y 1 tiene todavía algo de ganancia, y por lo tanto las frecuencias, cuando yo me voy acercando al límite de Nyquist, las frecuencias de la copia que aparece a una oscilación por píxel a izquierda o a derecha, empiezan a invadir el territorio de la banda de paso que supuestamente termina quedando. ¿Sí? No es que la invadan porque no llegan, en la medida en la que yo no pongo una frecuencia superior a 0,5 no llegan, pero sí empiezan a interactuar entre sí. O sea, yo empiezo a tener por ejemplo, en el caso que estábamos viendo recién, en esta pantalla, yo tengo 0,22 oscilaciones por píxel, más los armónicos que eso genere por su cuantización o por la digitalización que yo tengo, y esos están luego repetidos a una oscilación por píxel, y por lo tanto aparecen dentro de mi pantalla a 0,88, por decirlo de alguna manera. Y entre ellos, por la suma de senos, que nosotros sabemos que la puedo transformar utilizando identidades trigonométricas, me aparecen frecuencias que tienen que ver con la resta de las frecuencias, y eso es lo que yo termino viendo como esas tramas que aparecen o desaparecen en mi pantalla. Esto realmente es una limitante muy fuerte que tiene el procesamiento de imágenes, porque bueno, no podemos ver las cosas realmente como son, porque nos aparece un aliasing al cual estamos acostumbrados. O sea, realmente estamos acostumbrados a ver imágenes con mala calidad de respuesta en frecuencia, y de alguna manera lo naturalizamos. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta, y que va a aparecer ahora en nuestra primera actividad práctica, es esto que está acá, que es la respuesta en frecuencia geométrica del ojo. Esta imagen que tenemos sería una especie de variante de la imagen que teníamos recién, pero bueno, está hecha de alguna manera con todas las posibles frecuencias geométricas, con barras verticales que se van apretando, apretando, apretando de izquierda a derecha, y luego, a medida que nos vamos de abajo para arriba, el contraste, o sea, la diferencia entre la intensidad de los picos y de los valles, o sea, de los blancos y de los negros, va disminuyendo hasta que llegamos a cero. ¿Cuál es el objetivo de esta imagen? En esta imagen, seguramente ustedes verán como una especie de envolvente que tiene más o menos esta forma. Yo sigo la que yo veo, pero ustedes seguramente verán otras distintas. Básicamente esto lo que nos dice es, en la zona de las muy bajas frecuencias geométricas, la capacidad de discernir los cambios de luminancia se pierde a cierta altura. Y lo mismo ocurre con las altas frecuencias, pero con las frecuencias medias esa capacidad se mantiene todavía hasta el máximo del gráfico. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de el filtrado pasabanda, o sea, es como que de alguna manera el ojo, con respecto a las frecuencias geométricas, el ojo tiene una función de pasabanda. ¿De dónde proviene esto? Bueno, damos otra complicación adicional respecto de lo que es la anatomía y fisiología del ojo. Proviene de esta imagen que encontré por ahí, que muestra cómo están dispuestos los conitos en la retina, los rojos, verdes y azules. Bueno, y vemos que están dispuestos de una manera relativamente ordenada, pero también relativamente caótica, porque parecen, sobre todo en el centro, en la fóvea, en la parte donde tenemos mayor agudeza geométrica y nos permite leer, en el centro parecen estar ubicados siguiendo una grilla hexagonal, aunque como se ve claramente, esa grilla tiene grietas y tiene rupturas. Y esa aleatoriedad que tiene la grilla hexagonal se puede modelar hasta cierto punto adecuadamente con una distribución de Poisson. Esto tiene dos impactos realmente notables. El primero es
nos explica por qué el ojo humano no tiene aliasing, o sea, por qué yo puedo tener dentro de mi campo visual cosas que sean muy finas, cosas que tengan un nivel de detalle muy pequeño, y no sé, por ejemplo, yo me imagino este objeto que está acá, que tiene unas barras verticales, y si el objeto se aleja o yo me alejo, las barritas se van haciendo cada vez más pequeñas hasta que desaparecen. Eso con el muestreo regular que nosotros tenemos no ocurre de esa manera, ¿sí? Con nuestras cámaras y con nuestros monitores eso no ocurre, ocurren cosas diferentes, básicamente porque se está utilizando una técnica de muestreo que determina que si un píxel cae sobre el objeto, el píxel se prende, y si no cae, el píxel se apaga. Y por lo tanto, si se mueve un poquitito el objeto, aparece ese efecto de texturas que bailan, como lo vimos al comienzo de la parte de teoría de Fourier de nuestra materia, ¿sí? Las texturas que se desintegran, etcétera, etcétera. Eso claramente al ojo no le pasa. Claramente al ojo humano no le pasa. ¿Por qué? Porque como los sensores en el ojo están dispuestos no aleatoriamente, pero las muestras, en vez de ocurrir en forma perfectamente regular, están un poquitito aleatorizadas geométricamente. Eso implementa una técnica que, cuando la matematizamos, se conoce como muestreo estocástico. Y el muestreo estocástico, si bien tiene propiedades que no son del todo buenas, tiene una propiedad que es muy buena en este caso, que es transforma la alta frecuencia en ruido, en vez de transformarla en aliasing. O sea, no me aparecen frecuencias más bajas como alias de las frecuencias que están por encima del límite del teorema de muestreo, sino que eso se transforma en ruido. Bueno, por un lado, ese es un efecto que tiene la distribución aleatorizada por un pseudo-Poisson, un quasi-Poisson en los sensores de la retina del ojo. La segunda cuestión es, esa distribución tiene una transforma de Fourier que parecida a la gaussiana, pero a la inversa. En vez de ser un pasabajos, es un pasaltos. Eso quiere decir que, bueno, que la distribución de conos en nuestra retina está filtrando implícitamente la baja frecuencia. ¿De dónde se filtra la alta frecuencia geométrica? Y se filtra básicamente por el hecho de que el cristalino no es una lente perfecta, sino que su enfoque es un poco imperfecto. Ese desenfoque genera una point spread function, que es una cuasi gaussiana, que ya sabemos que es un pasabajos. El ojo no es perfectamente parabólico, sino que tiene distorsiones anatómicas. Eso también genera un desenfoque, también cuasi gaussaniza. Después, a lo largo del camino de los fotones que atraviesan el cristalino, el humor vítreo llegan a la retina, hay dispersiones, o sea, el fotón le pega por ahí a una molécula de alguna proteína, de algún albúmino, lo que sea, y se desvía un poquitito. Entonces, en vez de llegar exactamente a donde tiene que llegar, se desvía un poco por ese tipo de dispersiones. Todo eso mapea a gaussiano. Todo eso hace desenfoque, blurring, point spread function grandes, y básicamente liman la alta frecuencia. O sea que básicamente estamos viendo frecuencias intermedias. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando acerca del remuestreo y de la reconstrucción? Tiene que ver en algo muy importante, que es cuando yo voy a mostrar el efecto de un remuestreo. Por ejemplo, vamos a hacer un remuestreo por 2. Yo tengo que tener en cuenta que al ojo le ocurre eso. Esta imagen que tenemos acá es una imagen bajada de Wikipedia. Ustedes pueden googlear Einstein Marilyn o Albert Marilyn, lo que sea. Es una imagen que nos muestra el efecto que tiene el pasabandas dentro del ojo humano, ¿sí? O sea, hay una frecuencia de paso que tiene un máximo aproximadamente en 44 minutos de arco, y si yo puedo estar mirando en esa frecuencia, entonces lo que veo es una cuestión determinada. En este caso, en mi caso, por ejemplo, yo estoy viendo claramente a Albert. Ahora me saco los anteojos, que básicamente me permiten enfocar, y se nubla todo, pierdo toda
la capacidad de leer, etcétera, etcétera, y en la foto la veo a Marilyn. Me pongo los anteojos, Albert, lo saco, Marilyn. O con los anteojos puestos, pongo los ojos chinos, por decirlo de alguna manera, y también la veo a Marilyn. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dependiendo de cómo esté representada la imagen, o dependiendo cómo esté el ojo, le voy a estar prestando atención a una parte de la imagen o a otra parte de la imagen, en términos de frecuencia geométrica, solamente en función de que esa parte de la imagen esté apuntando a la banda de paso del ojo. ¿Sí? Yo puedo hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, haciendo que la imagen sea más pequeña. Ustedes pueden hacer la prueba de exactamente lo que les estoy diciendo, abriendo este PDF, pero en vez de representarlo en pantalla completa, lo representan haciendo que el PDF se vea a un tamaño más pequeño y más pequeño. En algún momento va a empezar a desaparecer Albert y va a empezar a aparecer Marilyn. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos los trabajos prácticos que muestren lo que pasa con el remuestreo, lo que tenemos que hacer es mostrar la imagen original y la imagen remuestreada con el mismo tamaño, o sea, ubicando la misma porción de la pantalla, aunque las imágenes tengan diferente cantidad de píxeles. Una cosa como la que tenemos acá en el apunte, que de nuevo lo vamos a tematizar con una imagencita. Sí, yo voy a implementar aquí un ejemplo que ustedes tienen, que es el remuestreo. En este caso lo vamos a hacer con Sample and Hold, o sea, lo que vamos a hacer es mostrar la imagen original, la vamos a remuestrear a un píxel cada 4, tal cual se mostró en el apunte, pero luego lo que vamos a hacer es colocar el píxel de la imagen remuestreada con el doble de tamaño, o sea, vamos a copiar el valor de cada píxel 4 veces en una baldosita de 2×2, para que la imagen resultado, si bien tiene la cuarta parte de píxeles, ocupe en el canvas el mismo tamaño. Y lo que se ve es eso, que bueno, es bastante feo, pero es lo que realmente ocurre. O sea, básicamente lo que estamos notando acá es cuando justo en ese trocito de 2×2 no había píxel negro, entonces prácticamente se ve todo en blanco. Fíjense que yo ahora voy a ir al diálogo de... esto no lo muestra bueno, ustedes más adelante van a ver que cuando abran alguna imagen que sea muy geométrica como esta y la abran con el diálogo del Open Picture, van a ver que les pasa cosas parecidas, porque seguramente el generador de thumbnails, el generador de baldositas pequeñas de las imágenes, utiliza algún tipo de técnica parecida a esta para mostrar rápidamente un icono de la imagen y ver de qué se trata. Bueno, en esta imagen que tenemos acá es una imagen característica, o sea, nosotros ya sabemos, son líneas rectas. Una línea recta genera un impulso de frecuencias geométricas orientadas de una determinada manera. Entonces yo lo que tengo es una determinada cantidad finita de orientaciones y para cada una de esas orientaciones tengo, entre comillas, infinitas frecuencias. Habría otra forma de tener una imagen de prueba que tenga esa misma riqueza espectral y geométrica, que sería tener una cantidad finita de frecuencias para todas las posibles orientaciones. O sea, para eso yo lo que tendría que tener sería un tren de impulsos de revolución, o sea, básicamente un conjunto de círculos, como sería esta imagen que tenemos acá. De esa manera yo tengo todas las orientaciones posibles, pero tengo algunas frecuencias nada más. Tengo todas las frecuencias que aparecen por el tren de impulsos, que sabemos que la transformada de Fourier de tren de impulsos es también un tren de impulsos, y por eso tengo solamente algunas frecuencias. Bueno, esto también cuando lo muestreo se ve bastante insatisfactorio. Ese es, de alguna manera, el resultado de el muestreo por la función Sample and Hold. Bueno, ¿qué otras técnicas de downsampling tenemos?
Antes de continuar con eso, fíjense que nosotros habíamos dicho al comienzo de esta parte que el remuestreo es algo que ocurre en forma constante, o sea, cada vez que hago una traslación, una rotación o algo por el estilo, las ecuaciones para rotar la imagen son muy sencillas. El punto x' y' pasa a ser ahora x coseno de tita menos y coseno de tita y x seno de tita más y coseno de tita respectivamente, pero yo básicamente tengo un x' y' puesto en un lugar donde a lo mejor no hay un píxel en el canvas. Entonces tengo que elegir cuál va a ser el píxel que se va a ir a prender en ese lugar. Esto, bueno, se puede hacer de la siguiente manera, que es yo pienso en la rotación inversa, que es muy sencilla, es simplemente cambiar el signo. Ya sabemos que la inversa de la rotación es la rotación por el ángulo opuesto, y como el seno es una función impar, entonces simplemente cambiando el signo de la parte del seno logro hacer la transformación inversa, en este caso la rotación inversa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la imagen resultante, que en este caso sería la grilla azul, yo voy a ir a buscar cuál es el píxel que está en la imagen origen, que en este caso es la imagen en rojo. Sí, esta es la técnica que se conoce como el vecino más cercano o el píxel más cercano. ¿Sí? Estoy haciendo tal cual dijimos en su momento cuando empezamos a hablar de la transformada de Fourier de imágenes. Estoy suponiendo que un píxel es una zona finita del espacio 2D que está representado por una muestra impulsiva en su centro. Entonces, yo lo que hago es, voy a buscar el centro del píxel más cercano de la imagen roja y con eso asimilo el centro del píxel de la imagen en azul. Bueno, esto también genera una gran cantidad de aliasing, también es una forma bastante insatisfactoria. Entonces, bueno, tenemos que ir a buscar maneras más adecuadas de poder resolver la temática del remuestreo. Otra representación que tiene esto que estamos haciendo del sample and hold es el upsampling, o sea, aumentar la resolución de la imagen. En este caso, lo que vamos a hacer, tal cual muestra la imagen, es transformamos a cada una de las muestras de nuestra imagen original, la transformamos en 4, o sea, simplemente lo que hacemos es al píxel original lo copiamos en el píxel que sigue, en el píxel de abajo y en el píxel que está en diagonal, y de esa manera multiplicamos por 4 la cantidad de píxeles. Eso nos genera una reconstrucción, un upsampling, donde hemos duplicado la resolución de la imagen. Bueno, también podemos ver cómo eso funciona en una imagen como esta, aunque también lo podríamos hacer en una imagen geométrica como la que vimos. Pero bueno, claramente que en este caso lo que estamos haciendo es a la imagen original también la estamos mostrando con el doble de resolución para que se vea cómo es el efecto del upsampling hecho de esta manera. ¿Sí? En nuestro caso, obviamente no vamos a tener ningún efecto perceptible al hacer la reconstrucción, porque simplemente lo que estamos haciendo es lo mismo en el canvas de la izquierda que el de la derecha. O sea, básicamente hemos hecho el upsampling tal cual fue explicado aquí y lo hemos hecho tal cual fue explicado aquí. ¿Cuál es la razón por la cual estaremos haciendo esto en este caso? Y la razón es, vamos a aplicar en algún momento alguna otra función. Esa función va a inventar valores nuevos entre los píxeles que nosotros tenemos. Van a aparecer valores entre píxel y píxel que no son los valores que estaban en la imagen original, y esos valores nuevos que van a aparecer tal vez mejoren la calidad de la imagen. Bueno, vamos dejando por acá esta parte de remuestreo y reconstrucción y seguimos con la parte que sigue.